Hola y bienvenidos a una nueva edición de nuestra entrevista. Hoy tenemos el placer de hablar con Leonid Ivashov, ex jefe de las Relaciones Exteriores del Ministerio de la Defensa de Rusia y también el actual presidente del Centro de Análisis Geopolítico de Rusia. Señor Ivashov, buenos días y gracias por concedernos su tiempo. Ucrania es hoy uno de los centros de la atención mundial. Como usted ha dicho, los sucesos recientes no ocurrieron por voluntad del pueblo ucraniano, sino que fueron organizados por Occidente, que quería desprender a Ucrania de Rusia e instalar allí su propio control. ¿En qué grado se ha completado ese plan? Califico este plan de una operación geopolítica y conocemos los métodos de desarrollar esta operación, su planificación y cómo se ha llevado a cabo. La misma persigue solucionar varios objetivos. El primero es tensar las relaciones entre Rusia y Ucrania y llevarlas hasta un conflicto armado. El segundo objetivo es dar un golpe de Estado y entregar a Ucrania al poder de un grupo de oligarcas. Este objetivo está en etapa de realización. El tercer objetivo es guiar a Ucrania hacia Europa para destruir definitivamente su economía y hacer que dependa de Occidente en todos los sentidos. Efectivamente, las relaciones entre Rusia y Ucrania, sobre todo a nivel estatal, están hoy en día tensas. Sin embargo, no ha ocurrido ningún conflicto armado y además Rusia pudo ganar en ese contexto al reunificar a Crimea con el territorio ruso. Hoy podemos afirmar que Ucrania va cambiando y, a juzgar por los hechos, tendrá una estructura estatal federativa, cosa que sería ventajosa para Rusia. Así que en algunas cosas pudieron avanzar y en otras no. La segunda etapa de delegación de los poderes a los oligarcas está por cumplirse también, ¿no es así? En cuanto a la entrega del poder, sí, los oligarcas han invertido su dinero en esta operación, al igual que los estadounidenses y los europeos, y de momento los que han ganado más son aquellos oligarcas ucranianos que ahora están capturando grandes provincias y grandes empresas del país que tienen mayores beneficios. Este sería su mayor éxito por ahora. Es complicado predecir cómo se desarrollará la situación en adelante, porque los participantes de este golpe de Estado, sobre todo las agrupaciones radicales, están disconformes por lo que está pasando. Se dan cuenta de que el golpe, es decir, la revolución, es llevada a cabo por ellos, pero estando separados del poder y a partir de ahora los van a presionar muy fuerte. ¿Y cómo ha influido en los planes de Occidente la incorporación de Crimea a Rusia? ¿Fue algo que, digamos, Occidente podría haber esperado? A juzgar por los hechos, Occidente no esperaba esto. Posiblemente hayan previsto manifestaciones, protestas, incluso confrontaciones con el uso de la fuerza en las regiones que no reconocen a las autoridades de Kiev. Pero el hecho de que los habitantes de Crimea y de Sebastopol se pronunciaran tan claramente no a favor de una simple mayor autonomía o mayores facultades, o incluso de crear un Estado independiente, como sí se hizo en Abjasia y Osetia del Sur, sino que se pronunciaran a favor de reintegrarse a Rusia, por supuesto nadie lo esperaba en Occidente. ¿Y que iba a suceder tan rápido y sin un solo tiro? Sí, fue un choque para ellos. La acción de la reunificación de Crimea con Rusia, a mi juicio, anuló todos los objetivos planteados ante la operación de desestabilizar a Ucrania, todas sus esperanzas y resultados logrados. Así que ellos han perdido. Cuando hablamos de Occidente nos referimos principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea. ¿Hasta qué punto coinciden sus intereses en Ucrania y cuán satisfechos están con las acciones el uno del otro? Al decir Occidente solemos generalizar y unir a Europa con América Septentrional. Sin embargo, ello sería erróneo. Tanto políticamente se trata de dos sujetos distintos, dos jugadores, como económicamente son antes que nada competidores. En el aspecto político-militar domina claramente Estados Unidos, que no permitió que los europeos formasen sus propias estructuras político-militares dentro de la Unión Europea. Así que tampoco existe una unidad en el área político-militar. Está claro que el guión de esta operación fue desarrollado en Washington, naturalmente considerando dentro de este guión al máximo los intereses estadounidenses. Además, este espectáculo fue dirigido desde la Embajada de Estados Unidos en Kiev. Los europeos jugaban un rol secundario. Sí puede que Alemania quiera
acceder a una parte del territorio de Ucrania, sobre todo a las tierras fértiles. Los productores europeos quieren tener allí sus supermercados. Las economías de Europa no quieren tener la competencia de la industria ucraniana, pero el jugador principal fue, por supuesto, Estados Unidos, y hoy por hoy justamente Estados Unidos entendió que si tú eres el director principal y el espectáculo fracasa, entonces tú eres el culpable. Y ahora vemos que los estadounidenses se inventan distintas sanciones para compensar este fracaso. Buscan todo tipo de medidas para perjudicar a Rusia de alguna manera. Hablando de sanciones, amenazan a Rusia con suspender la colaboración entre la NASA y el Roscosmos, y no es la única esfera, claro. ¿Qué piensa usted de esas sanciones y de su efecto? ¿Sabe usted? Estas sanciones que han anunciado hasta el momento no afectan a Rusia ni económica, ni política, ni mucho menos tecnológicamente. Yo no entiendo para qué lo hacen. Seguramente es por razones de política interna. Obama perdió en la operación en Ucrania, pero se vienen las elecciones parlamentarias y después se asoman las presidenciales y se ve obligado a mostrarse no como el perdedor, sino al menos a la par con Putin, mostrar que Estados Unidos no perdió contra Rusia. Por eso sacan a relucir estas sanciones que, por cierto, son contraproducentes. ¿Y es posible que las sanciones más severas hagan más daño precisamente a Estados Unidos y no a Rusia? Tanto a Estados Unidos como a Europa. Es que Rusia hoy en día dispone de más herramientas para castigar a los impulsores de estas sanciones. Un ejemplo, a Rusia le retiraron el voto en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Desde hace tiempo observo con sarcasmo a esta organización. No aporta nada bueno ni a Rusia ni, por cierto, a Europa. Es un club de parlamentarios a los que les gusta hablar, lucirse. La Asamblea Parlamentaria pretende sustituir a la reconocida Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. No pasa nada. Rusia abandonará la Asamblea Parlamentaria, pero es el país que financia esta organización más que los demás miembros. Entonces, trabajaremos en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación. También nos están amenazando con cesar la cooperación entre Rusia y la OTAN. Créanme, yo presencié los inicios de la cooperación entre Rusia y la OTAN y del Consejo OTAN-Rusia junto con Yevgeny Primakov, y en realidad no veo prácticamente ninguna ventaja en esta cooperación. Por eso, no hay ningún problema, podemos dejarlo y romper el acta fundacional OTAN-Rusia. Lo mismo ocurre en la economía o en la cooperación técnica militar. Ahora empiezan a ejercer presión sobre Francia para que no nos suministren los buques Mistral. No nos hacen falta, ya haremos nuestros buques, pero para Francia esto representaría un gran daño económico y financiero, y cosas por el estilo. Así que me parece que todas esas sanciones son en realidad una farsa de acciones duras contra Rusia para que los políticos norteamericanos puedan salvar su reputación. Ahora, varios expertos consideran que los coqueteos con los elementos fascistas en Ucrania pueden llevar a una guerra fratricida. Eso llevaría a la situación en Ucrania a parecerse al conflicto en Yugoslavia. Desde su punto de vista, ¿cuán similares son esos conflictos? Sí, es una amenaza real. Me parece que la situación es un poco distinta a la que se produjo en Yugoslavia. El factor islamista prácticamente no está presente en Ucrania. No hay tantas diferencias religiosas. Pero allí se nota un gran cisma cultural a nivel de civilización dentro del Estado ucraniano, una ruptura que afecta a la integridad del pueblo ucraniano. La Ucrania occidental tiene su propia cultura, también la caracteriza la enemistad, incluso el odio hacia las regiones del este. Hay que tener en cuenta todos estos factores. Yo hice el servicio militar en la Ucrania occidental y sé perfectamente cuál es la actitud de los habitantes de esta región respecto a sus vecinos del este. En el oeste se les llama con apodos despectivos. Lo mismo pasa con respecto a los rusos, cuyos motes en Ucrania suenan como insultos. Esa es la realidad. Claro, la situación actual se debe mucho a la historia del país. Sí, y las personas que provienen de las regiones occidentales, sobre todo los políticos, siempre anhelaron gobernar en Kiev. Es una tendencia que empezó en los siglos XVII y XVIII. Siempre aspiraban a llegar al poder para regir el país. Y eso es lo que estamos observando ahora. Pero las regiones del sureste de Ucrania salieron a protestar. No descarto, incluso preveo que el gobierno actual en Kiev vaya a recurrir a la violencia brutal. Para eso usarán los cuerpos de la policía o las unidades de fuerzas especiales, cuyo cupo
cuenta exclusivamente con personas procedentes del oeste que ya participaron en Maidán, de tal manera que las operaciones contra los manifestantes del este van a ser violentas, y esa diferencia cultural y mental del pueblo ucraniano se manifestará en las calles y plazas de las ciudades durante la represión de las protestas. Entonces, el derramamiento de sangre será muy probable. Considerando los últimos acontecimientos en Donetsk, por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad de que Rusia introduzca sus fuerzas pacificadoras en el territorio ucraniano? Rusia no se quedará fuera de este conflicto, lo confirmó el presidente Putin. Rusia está observando la situación de Ucrania con mucha preocupación. Creo que sería más prudente preparar la operación de los países de la CEI con bastante antelación. Ya actuamos bajo la bandera de la CEI durante la operación de Tayikistán y en Abjasia, entonces hay que preparar con bastante antelación las operaciones de semejante importancia. Ucrania es miembro de la comunidad de estados independientes. Se puede actuar en diferentes niveles, pero es preferible actuar a nivel internacional. La Organización de Cooperación de Shanghái podría entrar con una misión de paz. Además, podría tratarse de la operación bajo las banderas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Sería mejor que fuera una misión de paz de una organización internacional. Desde la perspectiva política, no es aconsejable que Rusia lleve a cabo esta operación por cuenta propia. Y lo más importante es que se haga un esfuerzo a nivel internacional para impedir la masacre y el uso de la fuerza para la supresión de las protestas. Básicamente me estoy refiriendo a Rusia, Estados Unidos y los países europeos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y ahora sí volvemos a hablar con Leonid Ivashov y vamos a intentar hacer un análisis sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Hemos hablado de los intereses económicos y geopolíticos de Occidente en Ucrania, pero ¿hasta qué punto ve usted posible la ampliación de la influencia de la OTAN hacia el este? ¿Será esto su objetivo principal ahora? Creo que el avance de Europa hacia el este ya se ha frenado, sobre todo en lo concerniente a la Unión Europea y a la OTAN. Vemos cuál es la postura de Alemania. El ministro de Asuntos Exteriores alemán dijo que se debía frenar el proceso de ampliación de la influencia de la Unión Europea y de la OTAN. Alemania es líder en Europa y en la Unión Europea y también en la OTAN. No creo que haya un país europeo que se muestre a favor del avance de la Unión Europea y de la OTAN. Es cierto que varias empresas económicas de Occidente están dispuestas a usar el territorio de Ucrania. La OTAN también está interesada en aprovechar el territorio ucraniano cuando lo crea oportuno. En ese sentido, Sebastopol se presentaba bastante atractivo porque los buques de la OTAN entraban allí con frecuencia. Pero desde abril del 2004, Ucrania y la OTAN tienen un acuerdo para que los buques de la OTAN puedan usar el territorio de Ucrania. Así que no creo que se lleve a cabo la integración de Ucrania a la Unión Europea. Hay que entender que Ucrania no es un país muy estable, no podrá aportar movilidad a la Unión Europea. Hay que invertir mucho en ese país para que la economía sea moderna y eficaz y para que compense todo el dinero invertido. Tomando en cuenta esos planes de la OTAN para su ampliación, ¿es posible volver a la época de la Guerra Fría? Sabe, la Guerra Fría es una de las formas del eterno enfrentamiento geopolítico del este y el oeste, de Rusia y Occidente. Los escritores rusos clásicos ya hablaban de ello. En 1869, Nikolai Danilevsky escribió un libro magnífico, Rusia y Europa, donde demostró que Europa siempre se mostraría contraria a Rusia. Europa ve a Rusia como rival. Europa nunca le agradecerá a Rusia todo el bien que le haya hecho. Hay una competencia entre Europa y Rusia y entre Estados Unidos y Rusia. Se trata de rivalidad. La Guerra Fría es el apogeo de esa tensión. Pero el período de la Guerra Fría fue una de las épocas más tranquilas y pacíficas de la historia de la humanidad porque entonces existían dos bloques, dos sistemas que mantenían el equilibrio, uno sirviendo de contrapeso al otro. El sistema de la seguridad internacional que fue creado tras la Segunda Guerra Mundial es en muchos aspectos universal y es por eso que quieren
desestabilizarlo y destruirlo. Y empezaron esa destrucción en Yugoslavia, para que la comunidad internacional se acostumbrase a vivir siguiendo los principios que impone Estados Unidos en vez de atenerse a las normas de la ley internacional. Así que el período de la Guerra Fría no fue tan dramático como se lo suele describir. Usted ya ha mencionado que en este episodio con Ucrania fue Rusia y no Estados Unidos quien salió ganando. Pero también existen el programa nuclear de Irán y el conflicto sirio. Rusia va ganando más puntos que Estados Unidos últimamente. Claro, claro. Resulta evidente que Rusia se está volviendo cada vez más autónoma. Antes del tercer período de Putin, el país se sentía un poco como el hermano menor de Estados Unidos, o ni siquiera eso. A Rusia la gobernaban desde el exterior y solo hace poco Rusia empezó a jugar un rol independiente en el escenario político internacional y los resultados saltaron a la vista de manera inmediata. Es un rol pacífico y con énfasis en la justicia, el respeto al derecho internacional, la prevención de los conflictos armados y las agresiones, como lo que se vive en Siria. Y ese rol hoy cuenta con un fuerte apoyo mundial. En ese contexto, Estados Unidos pierde su estatus y vemos a Putin tranquilo en el Kremlin, mientras Obama da vueltas por el mundo tratando de salvar su modelo de mundo unipolar. En una ocasión usted habló de un tipo de Hitler colectivo que está actuando en Occidente. ¿Cuál es la estrategia política y militar de este Hitler? Cuando hablo del Hitler colectivo me refiero al resurgimiento del fascismo, la escalofriante reaparición de una suerte de neorracismo como el movimiento que surgió contra los serbios. Sin duda eso es muy preocupante. Pero por otro lado entiendo que hoy mentirle a la comunidad internacional y recurrir a ciertos eslóganes para justificar una agresión que protegen los derechos humanos, que es una intervención humanitaria, que es una operación humanitaria, con eso ya no convencen a nadie. El liberalismo ya no le sirve a Occidente como excusa para hacer golpes de Estado, organizar revoluciones, agresiones, etc. En mi opinión, el último recurso que le queda a Occidente para seguir cometiendo sus agresiones es el fascismo, el racismo y el matonaje. Es la última reserva que les queda. El hecho de que los líderes occidentales apoyen y justifiquen abiertamente estos movimientos es lo que yo llamo locura colectiva, el Führer colectivo. ¿Cómo fue posible que apoyaran a ciertos elementos del Maidán? Varios incluso estuvieron allí personalmente, repartiendo pastelitos y aplaudiendo. Eran funcionarios de gobiernos europeos y estadounidenses en ejercicio. Estuvieron allí apoyando a fascistas y nazis. Yo no puedo entender cómo apoyaron al fascismo que como un boomerang volverá a Europa, incluso quizá a Estados Unidos, pero a Europa sin duda. En esta conversación hemos aludido varias veces al conflicto de Yugoslavia. Hace poco se cumplieron 15 años de los bombardeos en Serbia. Usted tuvo una parte activa en la operación rusa en Pristina y una vez dijo que el complot contra Yugoslavia existía ya desde los años 80. ¿Cuál fue el objetivo principal de este complot? Para mí el hecho de que el general francés Pierre-Marie Gallois apareciera en un video diciendo que ya en 1985 los representantes militares de Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos se propusieran planear una operación para desmembrar a Yugoslavia fue una revelación. Ese general contó las distintas posturas que existían. Por ejemplo, el general alemán proponía dejar a Yugoslavia como estaba antes de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses tenían su propuesta, etc. Luego, Noam Chomsky, otro personaje famoso, dijo que en 1985 hubo una reunión en el Banco Mundial en donde también surgió el problema de Yugoslavia. ¿Cuál era el problema? Pues que Europa tenía planes de integración y Yugoslavia no encajaba en el esquema económico europeo, porque Yugoslavia no tenía desempleo, la medicina y la educación eran gratuitas, el gasto social era significativo, etc. Y todo eso hubiera desentonado si lo contrastaban con el panorama económico europeo. Es por eso que se propusieron destruir a Yugoslavia. Así planearon implementar fuerzas especiales y se involucraron la OTAN, los militares, los analistas políticos, incluso la Iglesia Católica tomó parte, nombrando cardenales para regir esos procesos. Es decir, hubo un complot. Y hubo algo más que se conoció luego.
La desintegración de Yugoslavia se utilizó como modelo para futuras agresiones, para futuras revoluciones. Además, sirvió como modelo para crear guerras civiles entre pueblos que antes vivían pacíficamente dentro de un país para que se pelearan entre sí. El bombardeo que se inició hace 15 años demostró que aquellas armas que antes se elaboraban y probaban en animales de laboratorio o los experimentos que medían los efectos de la radiación ahora podían hacerse sobre personas. Entrenaban a los pilotos, pero ya no en polígonos, sino sobre civiles. ¿Eso no era acaso lo que hacían los fascistas? Tenían armas en depósitos que debían usarse antes de que expiraran y terminaron usándolas sobre personas en barrios residenciales. Fue terrible. Existen opiniones de que en aquel entonces Rusia no podía haber hecho más por Yugoslavia. Al pasar ya 15 años desde el conflicto, ¿no piensa usted que el papel de Rusia podría haber sido diferente? En su momento dije que Rusia podía y debía detener la agresión, pero no lo hizo. Y hoy estoy aún más seguro de que entonces Rusia no usó toda su influencia para frenar esa agresión. Rusia tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y en ese momento contaba con la capacidad militar para detener el proceso. No digo que debió declarar la guerra a la OTAN, pero mientras se preparaba la división aérea pudo al menos decir con firmeza: si bombardean, nos meteremos en Yugoslavia, responderemos. Estoy seguro de que en esa situación no habría habido ningún bombardeo, porque, y de eso tengo pruebas, no todos los miembros de la OTAN estaban del todo convencidos. Los alemanes no querían participar del bombardeo, los griegos y los italianos se oponían categóricamente, España tampoco estaba de acuerdo, Bélgica no quería participar. Si a todo esto le hubiéramos sumado una presión por parte de Rusia, estoy convencido de que no hubiera habido bombardeo alguno. Además, en ese momento había un acuerdo entre Rusia y la OTAN que obligaba a ambas partes a consultarse respecto a situaciones de conflicto, tomar decisiones en conjunto y llevar a cabo acciones conjuntas. Si apenas cayera la primera bomba hubiéramos amenazado con romper ese acuerdo, habríamos declarado a la OTAN nuestro principal enemigo y los hubiéramos disuadido. Rusia no jugó su rol. Durante nuestra operación de desembarco en Prístina me decían: habrá una guerra con la OTAN, habrá una guerra con Occidente. Pero yo sabía cuál era la postura de varios generales de Occidente y varios políticos europeos y les decía: Europa le teme a la guerra mucho más que nosotros. Europa está acostumbrada a la vida cómoda, no habrá ninguna guerra. Si hubieran disparado en nuestra dirección, el ejército serbio, el ejército popular de Yugoslavia nos habría ayudado. Esa era una fuerza militar a considerar. La OTAN estaba al tanto de esto y aunque planearon una invasión por tierra, al final no la pudieron ejecutar. Y para terminar nuestra conversación, si miramos a la situación actual en Ucrania y recordamos lo que ocurrió en Yugoslavia, ¿cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto han cambiado la OTAN y Rusia? Rusia está cambiando para bien. Se nota más que Rusia por fin está llevando a cabo una política exterior independiente sin mirar mucho a Occidente, a veces sin hacer caso a la opinión de Washington. Por primera vez en los últimos 25 años, Rusia está vetando los proyectos de Occidente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es una señal de independencia, así que la postura de Rusia es doble. Se observan éxitos significativos en la política exterior, mientras que sería deseable un desarrollo más dinámico y democrático de su política interna. Hablando de Occidente, aquí no ha habido grandes cambios. Sigue presente el dictado por parte de Estados Unidos, y cuando se habla del dictado de Estados Unidos, hay que tener en cuenta, ante todo, el dictado del capital financiero, de los oligarcas. Todavía usan a la OTAN como un instrumento global para apropiarse de bienes y territorios, para aniquilar a los estados competidores, etc. Aquí apenas se puede observar cambios y la política de Occidente no ha cambiado para bien, no se ven mejoras. Señor Ivashov, muchísimas gracias por esta entrevista. Que le vaya bien. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.